Hola, buenas tardes a todos. Por favor, si pueden silenciar los micrófonos para poder empezar en horario con la charla. Bueno, le damos entonces las bienvenidas al doctor Andrés Niso. En sus antecedentes más importantes, porque no quiso que hagamos algo muy extenso, decimos que actualmente es auxiliar letrado del Juzgado Civil y Comercial número 3, que bueno, ya nos tiene acostumbrados a charlas muy didácticas el año pasado, este año, sobre la incorporación de las nuevas tecnologías y sistemas virtuales en el ámbito judicial. Es docente de grado y posgrado en Mar del Plata, en la Facultad de Derecho FASTA, y de posgrado en la UCA de la Ciudad de La Plata. Así que, bueno, le damos la bienvenida. Andrés, cuando desees, podés comenzar. Y muchas gracias por brindarnos esta charla muy útil a todos los colegas. Bueno, Claudia, muchas gracias. Buenas tardes a todos. Gracias por la invitación, al Colegio de Abogados, al doctor Portillo, que lo veo presente acá, y a vos, Claudia, bueno, especialmente siempre por la convocatoria, es un gusto participar. Hoy, bueno, me convocan para hablar un poquito sobre el registro de domicilios electrónicos. Para esto yo preparé una presentación que, si me permiten, la voy a compartir ahí con ustedes. A ver si me confirman que se ve bien. Perfecto. Muy bien, ahí lo ampliamos. Bueno, este registro de domicilios electrónicos, que viene aprobado por el Acuerdo 3989, que salió el año pasado, dictado por la Corte Suprema de Justicia en el marco de una serie de medidas que fue implementando para poder ir profundizando lo que fue la aplicación y la implementación del expediente digital en la provincia de Buenos Aires, un trabajo que viene de hace ya muchos años. Y bueno, ha traído, digamos, o ha representado un impacto bastante importante, interesante en la práctica profesional diaria. Y hoy vamos a tratar de analizar los principales aspectos y algunas cuestiones prácticas que quizás no están del todo definidas y estamos trabajando, me incluyo porque he acercado algunas propuestas a la Corte en base a algunas problemáticas o algunos aspectos dudosos que esta efectiva implementación del régimen de domicilios electrónicos nos está o estamos verificando en la práctica. Bueno, para comenzar un poquito con esta charla de hoy, veamos los antecedentes de la creación del registro de domicilios electrónicos y cuál es el marco que lo regula. La Suprema Corte, como decíamos, mediante el Acuerdo 3989, que es de octubre del año pasado, es decir, muy reciente, hace menos de 5 o 6 meses, se dispuso la creación de este denominado Registro de Domicilios Electrónicos del Poder Judicial de la Provincia de Buenos Aires, que está integrado por un conjunto de domicilios electrónicos que se inscriben en el sistema que se establece en esa acordada. Posteriormente, unos meses después, se empezaron a hacer algunas propuestas o sugerencias por parte de los colegios de abogados y de magistrados y de otras instituciones, y a través del Acuerdo 4000 se hicieron algunas modificaciones a ese Acuerdo 3989. Y a su vez, la Resolución de Presidencia 7420 aprobó un texto ordenado que fue dictado el mismo día que este Acuerdo 4000, el 23 de diciembre del año pasado, dictó este cuerpo o este texto ordenado del Acuerdo 3989 que receptó las modificaciones introducidas por ese Acuerdo 4000. Entonces, como para aclarar un poquito el panorama normativo, cuando nosotros nos referimos al régimen de domicilios electrónicos, que está aprobado por el Acuerdo 3989, vamos a tener en cuenta el texto que
aprobó o que ordenó la resolución de presidencia 7420. Ese es el texto que nos vamos a servir para analizar y para aplicar en cuanto al registro de domicilios electrónicos. Luego de este acuerdo, de esta resolución de presidencia, de este acuerdo 4000, el 29 de diciembre, ya cerrando el año pasado, la Suprema Corte dictó la resolución 1472, con la cual aprobó la reglamentación de este acuerdo 3989, que es el reglamento del registro de domicilios electrónicos. Entonces nosotros vamos a tener, por un lado, el acuerdo 3989, con estas modificaciones y este texto ordenado por la resolución de presidencia, y la resolución de Corte 1472, que es el que aprueba, en definitiva, un reglamento que regula o reglamenta precisamente algunas cuestiones más finas que quedaron del régimen general que aprobó el acuerdo 3989. Esto para tener una base por ahí, ordenar un poquito cronológicamente y con qué instrumentos tenemos que trabajar. ¿Y qué es el registro de domicilios electrónicos del Poder Judicial? Bueno, es un registro que funciona dentro de la órbita de la Secretaría de Planificación, esto es en el ámbito de superintendencia o administrativo de la Suprema Corte, y se constituye básicamente como una base de datos que es pública y de consulta abierta, mediante la cual todos los operadores, tanto los organismos jurisdiccionales como los particulares, pueden obtener los datos acerca de los domicilios electrónicos de determinados sujetos y organismos que están obligados en algún punto y en otros casos voluntarios, esto ya lo vamos a ir viendo más adelante. ¿A fin de qué? A fin de que a esos domicilios electrónicos podamos cursar determinadas notificaciones y comunicaciones en forma íntegramente electrónica. Eso es el registro. Es una base de datos de consulta pública y abierta a cargo de la Suprema Corte de Justicia, específicamente la Secretaría de Planificación, a la cual todos los interesados, Poder Judicial, abogados particulares y demás individuos interesados pueden acceder para consultar los domicilios electrónicos de determinadas personas a fin de notificar determinados actos procesales. Vamos a ir viendo quiénes son estos sujetos, qué actos procesales tenemos que hacer y cómo hacemos la consulta y cómo es la inscripción. Todo eso lo vamos a tratar de ir viendo a lo largo de esta charla. ¿Qué implicancias prácticas trae este registro en el quehacer profesional y judicial? Bueno, es un poco ocioso por ahí detenernos en esto, porque obviamente la cuestión es importantísima, teniendo en cuenta la naturaleza de los actos procesales que vamos a poder anoticiar o comunicar a través de estos domicilios electrónicos que conforman el registro de domicilios electrónicos, y obviamente esto trae un enorme impacto en la práctica profesional. Con este nuevo régimen se conforma obviamente una amplia y muy valiosa base de datos que aglomera los domicilios electrónicos de muchísimas personas, tanto físicas como jurídicas, y de carácter privado y públicas, que normalmente convergen en los procesos judiciales. Y a partir de allí vamos a contar con métodos seguros, ágiles y efectivos para poder practicar esas notificaciones que tradicionalmente teníamos que realizarlas o canalizarlas a través de domicilios físicos y obviamente mediante soportes papeles, con todos los pasos, con todos los recursos y con todo el tiempo principalmente que tradicionalmente requiere ese tipo de comunicaciones en papel y en domicilios físicos cuando estamos hablando de domicilios reales, ¿no? Esto, por supuesto, facilita en gran medida el acceso a la justicia de una manera eficaz y adquiere especial relevancia, sobre todo en épocas como la que estamos transitando desde hace más de un año o año y medio, en donde tenemos limitaciones, y estas limitaciones que tiene el sistema o el soporte papel, que se revelan incontrastables cuando estamos imposibilitados de ir físicamente o de trasladarnos a una oficina judicial o a un domicilio. Entonces, cuando tenemos en cuenta ese tipo de cuestiones, advertimos la importancia y las facilidades que nos otorga un mecanismo electrónico para comunicar actos que reemplazamos el soporte papel. Una cuestión que ha suscitado alguna controversia o algunas dudas, sobre todo en la doctrina, ha habido algunos artículos que han criticado un poquito este régimen de domicilios electrónicos, porque precisamente estamos hablando de domicilios electrónicos donde estamos anoticiando actos de suma importancia, como son normalmente los primeros traslados o notificaciones que tradicionalmente efectuamos en domicilios reales. El artículo 1 del reglamento del registro de domicilios electrónicos, recordemos que cuando hablo del reglamento me refiero a la resolución de Corte 1472,
Los domicilios electrónicos que están previstos en este régimen son espacios de almacenamiento para cada usuario en una base de datos que permiten la utilización del sistema de notificaciones y presentaciones electrónicas con un formato abierto y apropiado para el soporte de documentos electrónicos y contando con propiedades de autenticación, integridad, trazabilidad y auditoría a través del referido sistema. Esta es la definición que nos trae el reglamento del registro respecto de los domicilios electrónicos. Entonces, lo primero que tenemos que advertir o tener en cuenta es que cuando hablamos de domicilios electrónicos incluidos en el registro de domicilios electrónicos, estamos hablando de domicilios que corresponden a casilleros virtuales que funcionan dentro del sistema de notificaciones y presentaciones electrónicas que ya todos conocemos. Domicilios, casilleros virtuales que habitualmente, hasta ahora, únicamente los utilizábamos para denunciarlos o constituirlos en el marco de un proceso específico y servían como un domicilio constituido. Bueno, estos domicilios que están inscriptos o incluidos en el registro de domicilios electrónicos funcionan en ese mismo ecosistema del sistema de notificaciones y presentaciones electrónicas. En ese sentido, no se distinguen los electrónicos que ya estábamos acostumbrados. Pero procesales. Estos precisos se refiere el registro electrónicos no es un domicilio. El artículo 3 del reglamento para las notificaciones por medios electrónicos del acuerdo 3845, que recordemos acá, abro un paréntesis, aún está vigente hasta tanto y se reemplace por el régimen de presentaciones y notificaciones electrónicas que aprobó el acuerdo 4013. El domicilio procesal, en general, es el que esto ya lo sabemos, es el que todo litigante debe constituir en el marco de un litigio específico y determinado, y está destinado precisamente a esto, a resolver el lugar donde vamos a practicar notificaciones de determinadas providencias y resoluciones que se van dictando durante la sustanciación de ese proceso judicial, en particular donde se constituyó el domicilio. Cuando le añadimos a ese domicilio constituido el factor informático o electrónico, aparece entonces el domicilio procesal electrónico, que lo podemos definir como un espacio o casillero virtual que las personas que ya están involucradas en un proceso judicial, ya sea partes, letrados, auxiliares, de justicia en general, tienen que constituir para poder recibir allí las notificaciones que son canalizadas por medios informáticos producidas en ese proceso. Con la característica particular en cuanto al domicilio electrónico, que es intangible y no físico, a diferencia del constituido físico tradicional que conocíamos hasta la implementación de estos mecanismos. Y esta constitución del domicilio procesal es una típica carga procesal que está prevista en el ordenamiento ritual y pesa sobre todo el litigante en su propio interés. ¿Esto qué quiere decir? Que frente a esta exigencia legal, el interesado tiene que expresar una manifestación de voluntad para dar cumplimiento a esa carga, y si no lo cumple, le deriva una conducta, si no emite esa conducta positiva, le deriva una consecuencia disvaliosa, que es la que está prevista en el artículo 41, que es la de tener constituido en los estrados del juzgado o tribunal. Esa carga tiene que ser cumplida, como sabemos, en la primera actividad que se despliegue en un juicio, ya sea en forma escrita o verbal, si es que la primera intervención es en una audiencia, y tiene que ser preciso, categórico, y no nos tiene que dar lugar a dudas cuál es el domicilio electrónico que se está constituyendo. Y como es una típica carga procesal, rige el principio de libertad de constitución, y el litigante inclusive puede constituir un domicilio electrónico diferente al abogado que le asiste, es decir, no tiene necesariamente que coincidir el domicilio electrónico de la parte con el del abogado que la patrocina o por el que actúa por apoderado. Entonces, pasando un poquito en limpio estos domicilios que están integrados en el registro de domicilios electrónicos, si bien funcionan dentro del mismo ecosistema o estructura técnica en que lo hacen los domicilios constituidos que son utilizados para cumplir con la carga procesal del artículo 40, no se confunden con los domicilios procesales ni se les puede atribuir idéntica función. Por el contrario, estos domicilios electrónicos que integran el registro de domicilios electrónicos son domicilios que están previstos para notificar, entre otros, los primeros actos de comunicación formal a determinadas personas para precisamente producir la citación al proceso, a juicio. Por ejemplo, los traslados de demanda, intimaciones de pago, citaciones como terceros. Todos esos actos son actos en los cuales vamos a atraer a la persona al proceso, y de esta forma los domicilios electrónicos que están registrados en el registro de domicilios electrónicos no vienen a reemplazar a los domicilios procesales, que vamos a tener que seguir constituyéndolos en el marco de los procesos, en la primera intervención que se realice,
sino que lo que hacen en definitiva es sustituir o reemplazar ni más ni menos que a los domicilios reales de determinados sujetos que son emplazados a comparecer a juicio, o bien notificados de actos que en procesos en los que aún no son parte o que por su especial naturaleza no podemos notificarlos en domicilios constituidos. El acuerdo 3989 de esta manera lo que pretende es regular las primeras notificaciones del proceso. Luego de esas notificaciones, de esas primeras notificaciones, y solo a partir de esas primeras notificaciones, va a venir la carga de constituir un domicilio procesal electrónico en donde tengamos que cumplir con la carga del artículo 40 del Código Procesal. Y ahí, una vez que se constituya el domicilio electrónico en el proceso, se van a continuar notificando todas las resoluciones y todos los proveídos que se dicten en el marco de ese proceso en donde se constituyó. Entonces, ahí está la distinción. El domicilio que está registrado en el registro de domicilios electrónicos no se confunde con el domicilio procesal. Es un domicilio especial en donde podemos notificar los actos que tradicionalmente hacíamos en el real, y una vez que esa persona que notificamos en el domicilio obrante en el registro viene a juicio, va a tener la carga, obviamente, de constituir un domicilio procesal electrónico y va a surtir los efectos propios del domicilio electrónico procesal. Esto que les decía, estos cuestionamientos que se hicieron desde algún sector de la doctrina, tenían que ver con la posibilidad de que el acuerdo 3989 sería contrario o avanzaría sobre ciertas disposiciones que están contenidas en la ley, precisamente en el Código Procesal Civil y Comercial, que en algún punto vedan la posibilidad de notificar en forma electrónica el traslado de la demanda, la citación de personas extrañas al proceso, las sentencias definitivas o interlocutorias, esto conforme al artículo 143 del Código Procesal, o también aquellas previsiones que establecen la notificación de la demanda o la intimación de pago en domicilios reales del emplazado, como son el artículo 338 y 529, inciso primero del Código Procesal, y esa enumeración que algún sector de la doctrina escribió y criticó, le podemos sumar también otras que surgen no solo del Código Procesal, sino también de la práctica y de la jurisprudencia, como son la notificación de la renuncia del apoderado, que está establecido que tiene que hacerse en el domicilio real del mandante, la declaración de rebeldía, o la citación del absolvente cuando la parte actúa mediante un apoderado, conforme a la doctrina del 407 del Código Procesal. Sin embargo, lo que tenemos que tener en cuenta es que esta contradicción, que en una primera lectura podría parecer como cierta, como patente, tenemos que tener en cuenta que muy poquito tiempo después de que la Corte dictó o emitió este acuerdo 3989, la legislatura bonaerense dictó la ley 15.230 en enero de este año, mediante la cual lo que hizo fue implementar la constitución de un sistema de domicilios electrónicos y de audiencias virtuales, si bien en el marco de la esfera administrativa del Poder Ejecutivo, digamos, de las actuaciones administrativas que se generan en la provincia de Buenos Aires, lo que hizo también fue convalidar este acuerdo 3989. Y esto lo hizo a partir del artículo 12, que acá se los transcribo, en donde se estableció, en este artículo 12 de la ley 15.230, crear un registro de domicilios electrónicos para la provincia de Buenos Aires, que se van a referir a actuaciones administrativas en la faz provincial, de la administración pública provincial, pero además, ese mismo artículo, y es lo que nos interesa aquí, lo que hizo fue determinar que el régimen de los domicilios electrónicos correspondientes a los procesos que tramitan ante el Poder Judicial de la provincia de Buenos Aires se va a regir por el acuerdo 3989 y modificatorios dictados por la Suprema Corte de Justicia, y se agrega además que en esos domicilios serán utilizados o podrán ser utilizados para realizar toda clase de notificaciones y demás actos procesales de comunicación a través de medios electrónicos comprensivos, esto lo dice la ley 15.230, comprensivos incluso de aquellos que, de acuerdo a la legislación vigente, tengan o deban ser realizados en un domicilio real. ¿Esto qué quiere decir? Que con esta ley provincial, la 15.230, que tiene el mismo rango normativo que el Código Procesal Civil y Comercial, y además es de carácter posterior, se habilita a la notificación en forma electrónica y bajo el régimen del acuerdo 3989, la notificación electrónica a diversos sujetos y con relación a determinados actos que tradicionalmente, conforme la legislación vigente, estuviera previsto que se efectuaran en un domicilio real. Con lo cual, lo que se hace de este modo
a través de la legislatura provincial es convalidar este registro de domicilios electrónicos del Poder Judicial que creó en forma previa la Suprema Corte y avaló legalmente la utilización de estos domicilios electrónicos. Sobre la base de esto, lo que podemos decir, y sin la idea de hacer un análisis exhaustivo de la naturaleza del domicilio electrónico incluido en este registro, podemos señalar que los domicilios que están incluidos en este registro se aproximan conceptualmente al domicilio, a la idea del domicilio legal que contempla el artículo 74 del Código Civil, ya que por imperio de este acuerdo 3989 y el artículo 12 de la ley Sí. 15230, No, esos no. espacios virtuales pueden funcionar o van a funcionar, o funcionan de hecho ya porque está vigente todo este régimen, con relación a estos sujetos que están comprendidos y respecto a determinados actos procesales como verdaderos centros de imputación jurídica para el ejercicio de sus derechos. Se constituye ese domicilio electrónico obrante en el registro de domicilios electrónicos como un punto de conexión que, ahora avalado por la ley 15.230, tenemos para traer a juicio y notificar determinados actos procesales. ¿Cuáles son esos actos procesales de que venimos hablando hasta aquí, que podemos comunicar y notificar a través de esos domicilios electrónicos sobrantes en el registro? Bueno, acá tenemos que analizar el artículo primero del Acuerdo 3989, que establece una serie de actos que son los siguientes. En primer lugar, es importantísimo el traslado de la demanda. En segundo lugar, la intimación de pago en procesos ejecutivos y de apremio. Acá tenemos que ver, esto surge también del artículo 3 del reglamento del registro. En cuanto a la intimación de pago, tenemos que tener en cuenta que tradicionalmente la intimación de pago viene de la mano con el mandamiento de embargo e intimación, con lo cual tenemos siempre ahí dos actos. El embargo obviamente no se va a poder canalizar a través de este medio electrónico a estos sujetos que estén incluidos. Acá lo único que vamos a poder canalizar en forma electrónica, notificar en forma electrónica, va a ser la intimación de pago, en aquellos casos en donde, por ejemplo, ya hubiera previamente trabado un embargo, o bien cuando el ejecutante renuncia al embargo, porque el embargo sí es un trámite renunciable dentro de la ejecución. No así la intimación de pago y la citación o poner excepciones, que son trámites irrenunciables. Bueno, acá como que podemos desmembrar, o se autoriza a desmembrar, y hay que tener cuidado con esto, sobre todo el impacto que tiene la acordada 4013, que aprobó el nuevo régimen de notificaciones y presentaciones electrónicas, porque hoy se elimina modelos de mandamientos electrónicos, no hay un mandamiento electrónico, hay notificaciones electrónicas, con lo cual obviamente no se va a poder cumplir con todo lo que establece el 529 del Código Procesal. Cuando sea necesario la intervención de un oficial de justicia para proceder a embargo de bienes, en esos casos no vamos a poder hacerlo en forma electrónica. Sí, cuando ya estuviera, por ejemplo, previamente trabado un embargo o cuando el ejecutante renunciase al embargo en el proceso ejecutivo. Los demás supuestos, quería hacer esa aclaración porque por ahí puede generar alguna duda en ese punto. También la citación como tercero, las diligencias preliminares, las cautelares anticipadas, también las sentencias definitivas o equiparables a tales, por ejemplo, cuando corresponda hacerlo en un domicilio real, porque cuando corresponda hacerlo en un domicilio constituido, vamos a utilizar para notificar la sentencia definitiva el domicilio constituido electrónico. También la presentación de oficios para su diligenciamiento, y por fuera de esta enumeración reseñada, que no es taxativa, porque el domicilio electrónico se establece que se puede aplicar en general a todos aquellos casos en los que, de acuerdo con la legislación vigente, deban ser realizados en un domicilio real. Esto surge de la última parte del segundo párrafo del artículo primero del acuerdo y también de este artículo 12 de la ley 15.230 que antes citábamos. De esta manera, además de estos actos que están expresamente enumerados en el artículo 1 del Acuerdo 3989, vamos a poder comunicar a los domicilios electrónicos registrados en el registro tanto la renuncia del apoderado en el domicilio real del mandante, un ejemplo que nombramos antes, también la declaración de rebeldía, la citación del absolvente que actúa mediante el apoderado, e incluso, y esto es muy importante, las regulaciones de honorarios a cargo del mandante o patrocinado en los términos del artículo 54 de la ley 14967. Esto es muy importante porque, por ejemplo, hay muchos supuestos, ¿no? Pero uno que es muy frecuente son las compañías de seguros, que hay que notificar a los domicilios reales de las compañías, normalmente están fuera de la ciudad de Mar del Plata, y se pierde mucho tiempo en notificar. Bueno, si hoy esta compañía de seguros, que es uno de los sujetos obligados a estar inscriptos, como vamos a ver más adelante,
tuviera este domicilio electrónico, vamos a poder notificarle allí la regulación de honorarios válidamente como si fuera en el domicilio real y con plena operatividad en los términos del artículo 54 de la Ley de Honorarios. Y acá una mención especial quiero hacer respecto del caso de organismos o entidades descentralizadas de cualquier especie que correspondan al Estado Nacional, porque en el caso de que sus domicilios electrónicos estuvieran incluidos en el registro, por ejemplo, por tener un convenio de colaboración tecnológica con la Corte, esto lo vamos a ver más adelante, esos domicilios, los que correspondan al Estado Nacional u organismo del Estado Nacional, no vamos a poder utilizarlos para notificar todos los actos, sino simplemente aquellos actos de notificación de oficios. Es decir, no vamos a poder comunicarle en forma electrónica a un registro que esté incluido de una dependencia del Estado Nacional un traslado de demanda, por ejemplo. Esto tenerlo en cuenta porque está hecha la salvedad en el artículo 3 del Acuerdo 3989. ¿Cuáles son los sujetos alcanzados? Bueno, ¿quiénes tienen que incluirse? Esto responde a la pregunta de quiénes tienen que incluirse o quiénes deben estar incluidos en el registro de domicilios electrónicos. De acá tenemos que hacer un juego de dos artículos principalmente, que son el artículo 2 y el artículo 3 del Acuerdo 3989, y que establece, del juego de esos dos artículos tenemos, en primer lugar, las personas jurídicas y organismos que hubieran suscrito con la Corte convenios de colaboración tecnológica o actas de aceptación para el uso del sistema de notificaciones y presentaciones electrónicas. Acá, cualquier organismo, cualquier persona que en algún momento hubiera celebrado algún acuerdo con la Corte para canalizar comunicaciones electrónicas o para utilizar el sistema de notificaciones electrónicas, tiene que tener un domicilio electrónico registrado en el sistema. Es decir, trae a todos los que hubiera en algún momento celebrado un convenio con la Corte. Esto se supone porque ya se asume que ya hay una aceptación para el uso del sistema, entonces, ya que están con algún acuerdo de colaboración o cooperación tecnológica, la Corte los incluye en este registro, porque además normalmente son organismos o personas jurídicas que tienen mucha actividad o relación de comunicaciones con el Poder Judicial. En segundo lugar, tenemos al fiscal de Estado de la provincia de Buenos Aires, que esto es a los fines de los artículos 27 y 28 de la ley, del decreto ley 7543, que es la ley orgánica de la Fiscalía de Estado, que establece la representación de diversos órganos de la provincia, por ejemplo, IOMA, muy frecuente, ¿no? Demandado muy frecuente, sobre todo en amparos, en donde vamos a poder notificar a electrónicamente al domicilio del fiscal de Estado en aquellos casos que ejerza la representación de organismos provinciales. También al asesor general del gobierno, los órganos o entidades descentralizadas de la provincia de cualquier especie cuya representación en juicio no estuviera a cargo del fiscal de Estado o de la Asesoría General de Gobierno, los municipios, todos los municipios de la provincia y también sus entidades descentralizadas de cualquier especie están obligados a inscribirse en el registro, también los bancos y entidades financieras que estén regidas por la Ley de Entidades Financieras y todos aquellos cuya actividad se encuentre regulada por el Banco Central de la República, las compañías de seguros, las aseguradoras de riesgos de trabajo, las prestatarias de servicios públicos y concesionarios de obras públicas, todas las personas públicas no estatales de la provincia, establecimientos regulados en el régimen de la ley de grandes superficies o grandes establecimientos comerciales, la Cámara de Diputados y el Senado de la provincia, y los prestadores de servicios de salud regidos por las leyes 23.660, 26.682 y concordantes. Todos estos sujetos están obligados a estar incluidos dentro del registro de domicilios electrónicos. Esta numeración sí es taxativa, a diferencia de cuando hablábamos de qué actos podían notificarse, que había una cláusula abierta. En este caso, la numeración es taxativa y se infiere de esta enumeración que el tribunal, la Corte, lo que ha pretendido hacer es incluir a aquellos que actúan de forma asidua en los más diversos procesos de la jurisdicción local, en calidad de mandados, terceros o informantes, y esto traduce obviamente una clara intención de facilitar el anoticiamiento a través de empleo de herramientas tecnológicas que ya estaban incorporadas al sistema judicial bonaerense, lo que es los casilleros electrónicos, el portal de notificaciones, porque todo esto, recordemos, insisto, se maneja dentro del sistema de notificaciones y presentaciones electrónicas, que está operativo ya hace muchos años y todos conocemos bastante bien. Y si bien esta enumeración, acá una aclaración, tiene o debe ser considerada como taxativa, el último párrafo del artículo 3 delega en la presidencia de la Corte la posibilidad de incluir a otros sujetos que no estén comprendidos en la nómina del Acuerdo 3989
pero con la condición de que se trate de personas jurídicas y organismos. Es decir, no podría incluir a una persona, que no sea una persona física o un organismo provincial dentro del régimen del acuerdo. También lo que se faculta al presidente del tribunal es a realizar algunas precisiones que sean necesarias con relación a las personas y los organismos ya incluidos. Y esto puede ser útil porque puede disipar de modo ágil cualquier cuestión interpretativa que se pueda suscitar en torno a si determinado sujeto está o no comprendido dentro de la enumeración. Es decir, le faculta hacer alguna precisión de carácter interpretativo del acuerdo. Además de esos sujetos que están obligados a estar incluidos en el registro, por el artículo 7 y por el artículo 8 se regulan otros dos supuestos. El artículo 7 del Acuerdo 3989 establece que los que participen en mediaciones prejudiciales que estén regidas por la Ley de Mediación Provincial y que se inicien desde el 1 de abril, es decir, todas las mediaciones que se hayan iniciado desde el 1 de abril en adelante, también los participantes deben inscribir un domicilio en el registro de domicilios electrónicos a los fines de poder dirigir posteriormente las notificaciones en sede judicial. De esto vamos a volver un poquito más adelante porque genera alguna duda en cuanto a la inscripción. Y finalmente, este artículo 8 del Acuerdo 3989 lo que nos consagra también es la posibilidad de que cualquier persona jurídica o humana pueda inscribirse voluntariamente en el registro a los fines de actuar judicialmente. Si yo quisiera, voluntariamente, completo el formulario de inscripción, sin ser un sujeto obligado por no estar alcanzado ninguna de la enumeración taxativa o por no participar en ninguna mediación, pero prefiero constituir un domicilio para que me lleguen las demandas o cualquier comunicación que me quieran efectuar a mí. Particularmente, cualquiera de nosotros podría hacerlo y solicitar la inscripción en el registro. ¿Cómo es el procedimiento para inscribirnos? Bueno, el procedimiento es igual para todos los supuestos, ya sea para personas o sujetos obligados, para personas que hayan participado en una mediación o también para aquellas personas que voluntariamente desean incluirse en el registro. El procedimiento es único y es siempre igual. Esta inscripción en el registro se formaliza completando un formulario que está disponible a través de un subsitio web que habilitó la Suprema Corte y se accede de manera online, es decir, a través de una página web. Una vez que se formaliza la inscripción, lo que hace el registro es emitir una constancia provisoria de inscripción porque a partir de la solicitud de inscripción, lo que hace el funcionario encargado del registro es corroborar que toda la documentación que requiere el formulario de inscripción y la información que se haya cargado sea correcta. Esto se hace básicamente, acá yo puse algunas capturas de pantalla para el que no lo haya ubicado aún dentro de la página de la Corte. En la página principal hay una pestaña que se llama Gestión Digital y vamos a encontrar diversos enlaces. Vamos a tener que ingresar al registro de domicilios electrónicos, que actualmente es el que sale en segundo lugar de esta pestaña Gestión Judicial, y allí vamos a encontrar los formularios de inscripción que están diferenciados, si se trata de persona humana o persona jurídica y organismos. Vamos a seleccionar la opción y ahí nos va a aparecer el formulario de inscripción con todos los datos y toda la documentación que hay que adjuntar. Todo se hace en forma web a través del sistema y reitero, cualquiera sea el carácter de la inscripción que nosotros querramos realizar. Una vez que se formula esta presentación, esta solicitud de inscripción, lo que hace el titular del registro es verificar si los datos ingresados son correctos y si existe alguna inconsistencia, lo que se le hace es formular las observaciones para que las subsane. En caso de que todo esté correcto y sea suficiente, el funcionario del registro lo que hace es constata la vigencia y la denominación del domicilio electrónico que se pretenda inscribir, es decir, tiene que ser un domicilio que tenga un certificado válido y vigente. Y cuando se supera todo ese examen, se incluye sin más al listado de domicilios electrónicos y ya queda en la base de datos disponible para la consulta. Tenemos que tener en cuenta que, de acuerdo al segundo párrafo del artículo 2 del Acuerdo 3989, los sujetos que tienen que inscribirse en el régimen tienen la posibilidad de inscribir más de un domicilio electrónico con alcance para uno o para más departamentos judiciales, o bien para recibir de manera diferenciada las comunicaciones de oficios en un domicilio y el resto de las notificaciones por otro. Esto es para servir a la organización interna de cada persona o de cada organismo, que bien puede tener un área para responder oficios judiciales, otra área para recibir los requerimientos o traslados de demanda y demás. Y también les faculta a inscribir múltiples domicilios, por ejemplo, que sean válidos
uno para el Departamento Judicial de Mar del Plata, otro para el Departamento Judicial de Bahía Blanca, y así. De hecho, el Banco Provincia, sin ir más lejos, tiene diferenciado, y si queremos canalizar un oficio al Banco Provincia, que sea en Mar del Plata, vamos a tener que buscar el domicilio electrónico para oficios del Banco Provincia y que sea para Mar del Plata. Todo esto surge del detalle de la base de datos del registro. Se pueden realizar modificaciones en las inscripciones al registro, esto lo faculta el artículo 2 del acuerdo. Hasta ahora, por las consultas que yo hice con el registro, hubo 1 o 2 cambios de inscripciones que ya estaban formalizadas, o sea que por ahora no es algo muy frecuente, pero lo que se consigna el artículo 13 del reglamento es que va a haber un formulario web que va a contener un apartado específico para que el usuario pueda solicitar el cambio de domicilio, pero lo cierto es que hoy no tenemos este formulario disponible, no existe, estuve consultando, no existe. Lo que hay que hacer es mandar un mail para la persona que quisiera rectificar o modificar la inscripción en el registro, es enviar un correo electrónico al domicilio, que ahora en una de las próximas pantallas lo vamos a ver, al titular del domicilio, del registro de domicilios electrónicos, solicitando la modificación. Por ahora esa es la vía, no se ha implementado un formulario, a pesar de lo que dice el artículo 3 del reglamento del registro de domicilios electrónicos. Si este domicilio electrónico se modifica o se cambia, los domicilios electrónicos que se reemplacen a los que estaban ya inscriptos van a comenzar a regir a partir del día siguiente al de su inscripción, sin perjuicio de la validez que tengan las comunicaciones anteriores que se hubieran dirigido hasta ese momento al domicilio electrónico cuyo cambio se requirió. Esto se hizo fundamentalmente para evitar alguna maniobra de pretender un cambio y demás, y sustraerse de formular una notificación efectiva cuando ya tenemos un domicilio inscripto. Y acá un tema bastante espinoso, que es las consecuencias que hay ante la falta de inscripción y que es el domicilio electrónico por defecto. Es decir, como dijimos anteriormente, hay personas o sujetos que están obligados a inscribirse en este régimen, otros que son voluntarios. Pero aquellas personas que necesariamente tengan que incluir un registro, un domicilio en el registro, es decir, aquellos que están contemplados en el artículo 2 y 3, si incumplen con esa carga de inscribir expresamente un domicilio electrónico, por aplicación del artículo 4 del acuerdo 3989, le vamos a tener por inscripto un domicilio electrónico por defecto que va a depender de acuerdo al sujeto de que se trate. No siempre va a ser el mismo domicilio o la misma solución. Supongamos que se trata de una persona que tenga un acuerdo de colaboración firmado con la Corte. Y en estos casos, el domicilio que vamos a tomar para el supuesto de que esta persona o esta entidad no hubiera voluntariamente o expresamente determinado un domicilio electrónico, se le va a tener por defecto el domicilio que esté consignado expresamente en dichos instrumentos, es decir, en el acuerdo que hubiera celebrado oportunamente con la Corte. Hasta tanto de cumplimiento con la carga. Una vez que se cumple con la carga, obviamente se reemplaza el domicilio por defecto y aparece el expresamente registrado. Para el caso de la Fiscalía de Estado, el domicilio que vamos a tener inscrito por defecto es el del titular, que la Fiscalía de Estado tiene la particularidad de que antes de que se implementara o que se dictara todo este acuerdo, muchos de ustedes recordarán que ya se había autorregulado y en una resolución interna de la Fiscalía de Estado había determinado que iba a recibir las demandas en forma electrónica al domicilio electrónico del titular, que es Gómez@fedba, no recuerdo bien cómo es, pero ya lo tenía en una resolución interna. La Corte lo que dijo es que si el fiscal de Estado no viene a constituir un domicilio electrónico en forma expresa, le vamos a tener por registrado por defecto ese domicilio que se indicó en una resolución interna el fiscal de Estado. Para los demás supuestos, en cambio, la determinación es un poquito más difícil o más compleja, porque de acuerdo al segundo párrafo del artículo 4 del acuerdo, lo que vamos a hacer, o lo que va a hacer la Corte en realidad, es tomar los domicilios electrónicos que hubieran constituido los abogados apoderados o patrocinantes de esos sujetos en los procesos judiciales en trámite ante la jurisdicción provincial que correspondan a las últimas 2 actuaciones por departamento judicial. ¿Y cómo se individualizan esos domicilios electrónicos correspondientes? Bueno, la Corte dice que hay que tomar las 2 últimas actuaciones procesales a las 2 últimas notificaciones o comunicaciones recibidas en los domicilios electrónicos inscriptos por defecto que se hubieran practicado con posterioridad al 1 de enero del 2019 y que hubieran quedado disponibles para su destinatario al momento anterior, más próximo al de la firma del acuerdo, de la firma de la resolución de presidencia 7420.
que esto fue el 23 de diciembre de 2020. Ese mecanismo de determinación que muchos abogados por ahí me han consultado, o nos consultan, o genera dudas, incluso en los organismos judiciales, no lo vamos a tener que determinar nosotros. Eso es una tarea que hace la Corte, que determina la Corte a través del registro de domicilios electrónicos, la Secretaría de Planificación que tiene a cargo el registro, y lo tiene que informar en el registro. Lo que sucede es que actualmente hay una demora o una dilación en la carga o en el rastreo de estos domicilios electrónicos por defecto, y hoy por hoy hay muchas entidades y organismos y personas jurídicas que deberían tener un domicilio electrónico registrado en este registro, inscrito en este registro, y sin embargo no lo han hecho, pero tampoco cuando vamos a consultar la base de datos del registro no encontramos los domicilios electrónicos por defecto. Entonces muchos se preguntan, bueno, ¿cómo lo determino? Y empezamos a querer determinarlo nosotros. Esta es información que está en el sistema informático, pero que no la tenemos disponible. Ni los abogados, ni los juzgados, sino que lo hace a través de, obviamente con la asistencia de la Subsecretaría de Tecnología Informática de la Corte, la Secretaría de Planificación, que tiene a cargo el desarrollo y el mantenimiento de esta base de datos que representa el registro. Con lo cual acá tenemos algún problema para notificar a determinadas entidades que todavía no han cumplido con la carga de inscribir un domicilio, pero que no podemos conocer tampoco ese domicilio electrónico por defecto. Yo lo que sugiero en esos casos, bueno, acá algunos problemas prácticos son los que comentaba recién, ¿no? Lo que yo considero que podríamos hacer, o al interesado lo que sugiero hacer, es enviar un correo electrónico también al registro de domicilios electrónicos planteando que uno está buscando el domicilio electrónico de determinada persona y tratar de por ese medio, hasta tanto no se solucione, que es algo que debería hacerse prontamente, la actualización de los datos en el registro, solicitarlo por ese medio. El titular del registro es el doctor López, Mariano López, que la verdad que es muy predispuesto y está haciendo una tarea muy, muy buena en la implementación de este nuevo sistema, que obviamente tiene una complejidad importante, teniendo en cuenta la cantidad de domicilios electrónicos que tienen que ser incluidos, con lo cual entiendo yo que hay que tener un poco de paciencia y tener en cuenta que una vez que esté aceitado, implementado todo, obviamente va a ser un beneficio muy importante para todos. Pero bueno, están estos problemitas que se van presentando, obviamente, que se van a ir resolviendo a través de que avance la implementación práctica. ¿Cómo se consulta este registro? Bueno, como sabemos, la consulta al registro de domicilios electrónicos es pública. Esto surge del acuerdo, establece la consulta pública. Los domicilios electrónicos se encuentran disponibles para su consulta de manera pública, abierta, no está restringido a través del sitio web de la Corte. Esta consulta además es, además de pública, libre, es además gratuita. Y por tratarse de una base de datos pública, que tiene datos personales referidos a personas físicas o de existencia ideal, la Corte, como titular y responsable de esa base de datos, lo que está obligada es a observar en el tratamiento de esta información o el procesamiento de todos estos datos, todas las previsiones obviamente de la Ley Nacional de Protección de Datos Personales. En este sentido, el artículo 15 del reglamento del registro de domicilios electrónicos establece que cualquier sujeto que estuviera inscrito, que son en definitiva el titular de esos datos, pueden solicitar al registro que se les provea información veraz, completa y suficiente y adecuada con relación a este régimen del Acuerdo 3189. Esto lo prevé el artículo 15 del reglamento. Y así, toda persona puede solicitar al organismo de control, es decir, al titular del registro de domicilios electrónicos, que le informe sobre la existencia de archivos, registros, base de datos, toda la finalidad que tiene la identidad de sus responsables, e incluso pedir la rectificación o actualización cuando correspondiese en los términos del artículo 15 del reglamento del registro de domicilios electrónicos y además por aplicación directa del artículo 13 de la Ley Nacional de Protección de Datos Personales. Yo aquí les dejo el domicilio que los nombraba anteriormente, que le van a responder en forma inmediata y muy bien, de una manera muy, muy comprometida. Es rde-consultas@scba.gov.ar, que también lo pueden encontrar, obviamente, en la página de la Corte y en el subsitio que tiene habilitado el registro de domicilios electrónicos. Pero, ante cualquier duda, cualquier rectificación que desean hacer,
cualquier consulta sobre domicilios electrónicos por defecto que no aparezcan en la base de datos aún, les sugiero canalizar ahí la consulta, que van a recibir una muy buena atención por parte del titular o de las personas con las que trabaja, que la verdad que están haciendo muy bien el trabajo a pesar de las dificultades que puedan presentarse. Acá yo les puse como unas capturas de pantalla referidos a cómo consultamos estos domicilios. Hay una opción que por ahí muchos no lo conocen o se les pasó por alto, que dentro del propio portal de notificaciones y presentaciones electrónicas, cuando nosotros vamos a hacer una presentación, que puede ser un oficio, el traslado de la demanda, lo que fuera, cualquier tipo de instrumento electrónico que nosotros, o documento electrónico que vamos a generar a través del portal como presentación, en la sección de datos del receptor de la presentación tenemos las opciones clásicas, que son organismos, parte involucrada, y aparece una tercera opción que fue habilitada a partir de este acuerdo, que nos permite seleccionar parte involucrada correspondiente al registro de domicilios electrónicos, y aquí las opciones nos va a dejar seleccionar, por ejemplo, buscamos una compañía de seguros, o si sabemos el nombre de la persona que vamos a buscar, buscamos, nos va a aparecer un listado desplegable, y con la opción agregar destinatario, directamente desde el portal vamos a poder seleccionar de forma muy sencilla cuál va a ser el destinatario de esa presentación electrónica. Acá, por ejemplo, buscamos seguros y nos quedó seleccionada caja de seguros, puse como para poner un ejemplo. Buscamos cualquier domicilio electrónico de cualquier persona que nos interese consultar. Ahora, eso desde el sistema de presentaciones electrónicas, desde el portal que entramos para hacer una presentación. Desde el subsitio, que está habilitado ya en la Suprema Corte de Justicia, en la web de la Suprema Corte, tenemos el apartado de registro de domicilios electrónicos, y aquí vamos a encontrar, además de los formularios para inscripción, el acceso al listado de domicilios electrónicos, que si hacemos clic ahí, nos va a permitir filtrar el listado por, ya sea si buscamos demandas, oficios, y después tipo de persona, que nos permite seleccionar jurídica o humana. Y acá, para dar un ejemplo, estas capturas de pantalla las tomé en el día de hoy. Tenemos para notificar demandas, ya tenemos incluidos en el registro a 859 personas. Para canalizar oficios judiciales, tenemos ya 603 personas en este registro. Es decir, un número muy, muy importante, muy interesante de personas a las cuales, sujetos a los cuales vamos a poder notificar en forma electrónica actos que anteriormente sí o sí teníamos que canalizar en soporte papel, con el tiempo y todo el insumo de recursos que ello representaba. En cuanto al momento en que se perfecciona la notificación, tenemos que, de acuerdo a la última parte del artículo 4 del acuerdo, se remite al sistema que está contemplado en el acuerdo 3845, aún vigente, y luego, obviamente, va a estar reemplazado por el acuerdo 4013, que no varía, es el mismo sistema de cómputos, y esto es que se van a tener por cumplidas los días martes o viernes inmediato posteriores, aquel día en que hubieran quedado disponibles, en último término para su destinatario. Y una cuestión que, si bien no está prevista expresamente en el acuerdo 3989 ni en su reglamento, nada obsta que no se practique una notificación en carácter urgente. En estos casos se va a aplicar la solución que tiene también el reglamento de notificaciones electrónicas, o el reglamento de notificaciones y presentaciones electrónicas unificado del 4013 cuando entre en vigencia, por lo cual en esos casos que se ordene la notificación con carácter urgente, la notificación va a tenerse por producida, por operada, en el mismo momento, en el instante en que le llega al destinatario. Pensemos en el caso de que tenemos que notificar una medida cautelar a IOMA, vamos a poder notificárselo en el día y con carácter urgente en el domicilio electrónico del fiscal de Estado, que es el organismo que asume la representación del IOMA, y el mismo día que se dicta la resolución cautelar, se puede estar notificando, y a partir del día siguiente empezará a correrle el plazo, por ejemplo, para dar cumplimiento con la medida cautelar que se hubiera dispuesto. Por otro lado, surgen una serie de deberes de información por parte de los abogados en este nuevo régimen, que hay que tenerlos presentes porque hacen a la responsabilidad profesional, digamos, nuevas cargas que aparecen para los abogados, ya sea que actúen en calidad de apoderados o patrocinantes, y surgen del artículo 6 del Acuerdo 3989. ¿Qué tienen? Es decir, se les impone a los abogados que hubieran asistido de alguna manera, ya sea como patrocinantes o apoderados, a estos sujetos que estén alcanzados por la normativa,
el deber de informarle todas estas obligaciones que tienen, o estos deberes que tienen de inscribirse en el registro y las consecuencias que les va a traer a sus asistidos el incumplimiento respecto de la carga o los deberes que impone este acuerdo 3989. Para el caso de que se hubiera hecho efectiva la inscripción de domicilio por defecto, que prevé el artículo 4 del acuerdo 3989, aquellos abogados que hubieran patrocinado o representado a estos sujetos, si estos, recordemos que se le tiene por constituido o inscripto por defecto el domicilio del abogado, si se hizo efectivo ese procedimiento y si este abogado recibe eventualmente una notificación en su domicilio electrónico dirigido a un cliente, a un sujeto que asistió o representó en algún otro proceso, le nace la carga de cursarle un aviso específico de que le llegó esa comunicación. Es decir, al abogado que le llega esa notificación tiene que avisarle de alguna manera, específicamente, dice el acuerdo 3989, a su cliente o ex cliente, en su caso, de que recibió un traslado de demanda, una citación como tercero, una medida cautelar, cualquier cuestión que se le hubiera notificado en forma electrónica en ese domicilio tenido por defecto. Ahora, no se detalla cómo debe canalizarse o cómo debe materializarse este aviso específico o cómo tiene que realizarse, de manera que la elección del medio o de la modalidad queda siempre al mejor criterio del abogado. Lo que yo sugiero y recomiendo es que esto intentemos hacerlo de algún medio que nos permita demostrar en forma reciente y documentada que efectivamente se cursó esa notificación a fin de evitar cualquier responsabilidad profesional que pueda derivarse de una falta de un aviso o de la imposibilidad de acreditar este aviso. Esto es muy, muy importante para tenerlo en cuenta, en especial obviamente los abogados que hubieran representado o asistido a alguno de estos sujetos. Este deber de cursar este aviso específico tenemos que tener en cuenta que no está contemplado puntualmente para el caso del domicilio electrónico que se hubiera inscrito por defecto ante el incumplimiento de la inscripción expresa durante el trámite de la mediación, del cual ahora ya nos ocupamos. Pero, aunque es un supuesto igualmente análogo, yo entiendo que tiene que seguirse también el mismo procedimiento, es decir, cursar un aviso específico y de alguna manera fehaciente y documentada a esa parte que nosotros asistimos durante un trámite de mediación. La Corte, ¿por qué estableció esto? Bueno, consideró que estos deberes informativos que pone en cabeza de los abogados eran herramientas útiles y razonables para dotar de una mayor eficacia a este nuevo sistema, entendiendo de que se trata de cargas que eran proporcionadas, razonables, para poder mejorar y hacer más regular el despliegue de estas potencialidades que nos trae el sistema. Esto lo dijo la Corte en uno de los considerandos del acuerdo 3989. Pero bueno, lo cierto es que genera nuevas responsabilidades para los abogados que tenemos que tener en cuenta a la hora del ejercicio de la profesión como una nueva cuestión a considerar. A esto me refería recientemente cuando hablaba de los domicilios electrónicos durante la mediación previa, y que es un aspecto muy relevante porque va a comprender un número muy importante, muy generoso de casos que van a quedar comprendidos. Esta inscripción o esta registración durante la etapa de mediación está regulado en el artículo 7 del acuerdo 3989. ¿Y qué es lo que impone? Bueno, establece que los participantes de las mediaciones prejudiciales que se inician desde el 1 de abril de este año en adelante tienen la carga de inscribir en el registro un domicilio electrónico durante esta etapa de mediación. ¿Para qué? Para que pueda ser empleado ese domicilio electrónico posteriormente en la etapa judicial que corresponda a ese trámite. ¿Cuándo se tiene que hacer efectiva esta registración? Bueno, en el caso del requirente de la mediación, la inscripción la tiene que realizar en el momento en que formaliza su pretensión. Acá la Corte habla de pretensión, por ahí si hay mediadores presentes van a criticar esa palabra, porque por ahí no se habla de pretensión específicamente en el marco de la mediación previa, pero bueno, es decir, cuando se formula el requerimiento a participar en una instancia de mediación, ese es el momento en donde el requirente tiene que formalizar su inscripción en el registro. Cuando presenta el formulario en la receptoría, el formulario online para el sorteo de mediador,
simultáneamente tiene que estar solicitando o procediendo a la inscripción a través de los formularios que están previstos en el subsitio web de la Corte para inscribirse en el registro. Para el requerido, es decir, la persona que es convocada a este trámite de mediación, o para los terceros que necesariamente tengan que intervenir en el trámite, lo que se contempla es que esta inscripción tiene que hacerse dentro del plazo de 5 días, que son obviamente hábiles judiciales, desde el momento en que hubieran efectuado su primera presentación o intervención en la etapa de mediación. Estos domicilios electrónicos que se tienen que inscribir durante la etapa de mediación en el registro pueden ser o tienen que ser utilizados para producir las notificaciones que correspondan al trámite judicial posterior referido exclusivamente a ese caso que fue sometido a mediación. Es decir, no lo puedo notificar una demanda que no tenga que, aunque sea la misma parte y que estemos interviniendo las mismas partes, no voy a poder notificar algo referido a otro proceso o a otra mediación, sino es únicamente al que se inscribió en el marco de esa mediación específica. Y además, se estableció un periodo de validez de 6 meses que se computa desde que el acuerdo se homologa, o el rechazo en su caso, o bien desde que se hubiera labrado el acta de cierre de la mediación conforme la normativa que rige el procedimiento de la mediación prejudicial. La Corte lo que entiende es que hay abogados en el trámite normalmente, se establece un límite temporal de 6 meses y además ese domicilio solo puede utilizarse para ese trámite que fue para esa mediación exclusivamente, y esto entiende la Corte que garantiza razonablemente el derecho de defensa y el debido proceso de los sujetos involucrados en la mediación. Y aquí nuevamente insisto con este cuidado que tenemos que tener cuando actuamos como abogados de las partes, indicamos un domicilio electrónico propio a los fines de esa mediación, y muchas veces pasa que perdemos el contacto con el cliente, que se pierde el contacto con el cliente. Bueno, acá tenemos que tener en cuenta hacernos de este aviso específico bien documentado, bien fehaciente, para poder deslindarnos de cualquier tipo de responsabilidad, porque tengamos en cuenta que ahí válidamente le van a notificar una demanda, un traslado de demanda referido a ese trámite de mediación, y va a ser plenamente válido sin importar que hayamos perdido el contacto con esa parte. Si los participantes de la mediación omiten la carga de inscribir sus domicilios en el registro, por defecto se les van a tener por válidos y vinculantes los domicilios electrónicos que correspondan a los abogados que los hubieran asistido en el trámite prejudicial. Esto obviamente va a surgir del acta de cierre de la mediación y tiene que constatarse en el sistema el domicilio electrónico correspondiente. Es decir, si nosotros tenemos en el acta de mediación que participó el abogado González representando al requerido, luego voy a poder, y no se incluyó ese requerido, no inscribió un domicilio electrónico en el registro, yo voy a poder notificar como actor en el posterior proceso el traslado de la demanda en el domicilio electrónico del doctor González, y para esto vamos a tener que buscar en el registro, en la base de datos que tiene el sistema, el domicilio electrónico de González, y allí, válida y vinculantemente, voy a poder notificar el domicilio electrónico, el traslado de la demanda, obviamente siempre con la limitación de los 6 meses que se establece. Acá surgen también como deberes o cargas informativas con relación al mediador, porque el acuerdo 3989 pone en cabeza del mediador la carga de velar por el oportuno cumplimiento de que se inscriban las partes o los sujetos que participan de la mediación. Específicamente lo que se le impone al mediador es el deber de informar a los participantes qué consecuencias trae el incumplimiento de la carga de inscribir el domicilio electrónico en el registro. De todo esto es muy recomendable que se deje constancia en el acta de mediación. Es importante aclarar que estas reglas no se aplican, esto es importantísimo, no se aplican a las mediaciones que involucren a los sujetos que están mencionados en los artículos 2 y 3, es decir, los que están obligados a registrarse. Los sujetos que están obligados a registrarse conforme estos dos artículos, el 2 y el 3, no es necesario que inscriban un domicilio electrónico en la etapa de mediación, ya que respecto a ellos ya tiene que existir un domicilio electrónico registrado de acuerdo a los procedimientos específicamente contemplados para ellos, para esos casos, y además esos domicilios nunca van a poder estar limitados temporalmente. Supongamos que yo estoy demandando a una compañía de seguros y el representante de la compañía de seguros, el abogado, interviene en la etapa de mediación,
no es necesario que ese representante o que esa compañía de seguros inscriba un domicilio electrónico ad hoc, es decir, a esa mediación, porque ya tiene o debería tener un domicilio electrónico incorporado en el registro de domicilios electrónicos. Es innecesario en estos casos y no tiene sentido que se constituya o que se inscriba uno específico, y por eso la Corte lo que hace es relevar a estos sujetos de hacerlo cuando ya son sujetos obligados a estar inscriptos. Bueno, para ir cerrando y dejar espacio para las preguntas o las dudas que tengan o las reflexiones que alguno quiera plantear, lo que yo quiero dejar sentado es que en líneas generales, con el Acuerdo 3989 y su reglamentación, lo que se pretendió por parte de la Corte fue solucionar los clásicos inconvenientes o los problemas que la notificación en los domicilios reales físicos, con las limitaciones propias que tiene el esquema en papel, regula el Código Procesal. Se trata de eludir en la mayor medida posible estas documentaciones en papel de las notificaciones en domicilios reales. Y para esto lo que se hace, y esto vinculado a lo que hablábamos al inicio en cuanto a la naturaleza o el carácter del domicilio que está inscrito en el registro, lo que se hace es sustituir, cambiar aquel tradicional punto de conexión que era el domicilio real por un domicilio electrónico que determinados sujetos tienen que inscribir prejudicialmente, es decir, antes de la etapa judicial y por fuera de todo proceso judicial, en el registro, bajo procedimiento, obviamente, de fijarles uno por defecto. Como la legislación de fondo no avanzó aún, está muy verde, entre comillas, en la compleja tarea de consagrar y regular existencia de domicilios reales o legales digitales, esta acordada 3989 de la Corte es en este sentido verdaderamente disruptiva, innovadora. Por eso también tiene, y a pesar del avance y del progreso que representa, tiene un montón de cuestiones que se van a ir presentando en la práctica y que estamos viendo ya algunas dificultades operativas en cuanto a la implementación, que bueno, tienen que ver con esto, con el choque y con el cambio de paradigma que hay y con lo complejo que es la adecuación técnica muchas veces para la implementación efectiva de estas cuestiones. Se está haciendo muy bien, quizás no en los tiempos que estaban contemplados en la reglamentación, pero se está avanzando y mucho. Y los efectos positivos ya los estamos viendo porque ya estamos notificando, sobre todo oficios, que son cuestiones que ya rápidamente comienzan a presentarse, ya se están comunicando ágilmente y muy fácilmente a estos sujetos que están obligando la Corte a incorporarse en los registros. Entonces, la creación de este registro a modo de base de datos, donde se puede consultar en forma abierta y pública todos los domicilios electrónicos de personas físicas y jurídicas, para notificar y comunicar en forma electrónica muchísima cantidad de actos y actuaciones procesales, son beneficios que huelga enumerar, ¿no? Ya los conocemos, ya los estamos vivenciando. Así resulta, de mi parte, elogiable esta determinación que tiene la Corte para seguir profundizando con la incorporación y el aprovechamiento de las tecnologías de la información y la comunicación a los procesos judiciales mediante consagración de estos recursos que, sin dudas, desde mi punto de vista, propician una justicia mucho más inmediata, con mucho mayor facilidad de acceso, más eficaz, más segura, porque recordemos que es todo traqueable y podemos ir y verificar en qué momento se perfeccionó cada notificación y obviamente con la celeridad que tanto estamos demandando como sociedad del Poder Judicial en general. Así que bueno, con esto yo doy por finalizada mi exposición y te dejo, Claudia, la posta para, si te parece, pasar algunas preguntas o ver algunas dudas que se hayan generado. Muchas gracias a todos por la atención y bueno, acá me quedo a disposición un ratito. Bueno, sí, demasiado porque brillante. La verdad que no dejaste ningún punto sin tocar y obviamente todo esto acompaña también el momento que estamos viviendo, porque es una solución que de alguna forma había que plantearse frente a esta pandemia que tampoco tenemos fecha de vencimiento. O sea que me parece que fue oportuno y de reacción rápida en el momento. En algunos chats, bueno, en general lo que se comenta es un poquito de miedo a la responsabilidad del abogado. Ahí dicen, impecables las exposiciones del doctor Miso, sí, es así, Bueno, realmente, gracias. realmente, muy claro.
muy didáctico, pedagógico. Así que bueno, pero vos esa respuesta obviamente no la vas a poder dar. Yo creo que van a ir surgiendo mecanismos para ayornar todo esto, y se me ocurría a mí, por este tipo de resoluciones judiciales, yo creo que se tendrían que abrir a la comunidad en general. Es decir, algún mecanismo de información, ¿no? El mismo derecho a la información tendría que estar presente en esto. Comunicación que me parece que todo ciudadano debería conocer, porque antes o después, en distintos tipos de causa, gran número de la población participa de un proceso. Entonces, a mí me parece que ahí lo que estaría un poquito débil es la comunicación, la información desde la misma Suprema Corte, ¿no es cierto? Que no se canalice únicamente en el circuito judicial y jurídico, sino también abierto a la población en general. Sí, ahí bueno, es un poquito lo que comentaba al final, ¿no? De esto de que la Corte acá de alguna manera pretende avanzar para facilitar y agilizar un montón de estas comunicaciones aprovechando estos domicilios electrónicos que los toma, entiendo yo, como un nuevo punto de conexión de las personas para poder traerlas a un proceso. Pero bueno, como que nos encorseta un poquito lo relegado que tenemos, la legislación de fondo, en definitiva, que no ha avanzado demasiado en esto. Si estuviéramos pensando en domicilios reales digitales, algo, digamos, que podría implementarse, no sé, que cada ciudadano tuviera una casilla electrónica oficial o en sistemas que sean interoperables o que esté todo relacionado, sería distinto o sería mucho más prolijo, si se quiere. Entonces hoy nos encontramos con esa dualidad que tenemos. Por un lado, la Corte muestra esta voluntad de avanzar, de facilitar la tarea de traer a estas personas a los juicios, de que sea más sencillo, de que no estemos meses, a veces años, intentando notificar o buscando un domicilio real donde poder traer a esa persona a citarla para que comparezca un proceso. Con esto nos facilita mucho, pero nos queda ese desfasaje, ¿no? Que bueno, son los riesgos que tomamos y yo creo que tenemos que poner en la balanza, obviamente, entiendo que para el abogado es muy, muy importante, muy preocupante estas nuevas responsabilidades que lo vamos viendo en muchas regulaciones. Por ejemplo, tenemos la figura del abogado depositario, hablando en general, ¿no? Sí, sí, Que sí. aparece en el régimen de presentaciones, digamos. Aparecen un montón de responsabilidades que van generando cuestiones en lo que es la profesión. Pero bueno, quizás hay que poner en la balanza muchas veces lo positivo también y qué se pierde o en relegar un poquito de estar más expuestos en cuanto a la responsabilidad, pero cómo agilizamos un montón de otras cosas. Yo creo que hay que tratar de buscar un balance y bueno, creo que con el tiempo se va a ir logrando, vamos a estar todos mucho más prácticos y tomando los recaudos que sean, digamos, idóneos para poder sortearlo. Pero bueno, sí, son cuestiones que vienen de la mano y son complejas. Exactamente. Bueno, te agradecemos muchísimo tu tiempo, fue mucho más extenso que lo que habíamos planificado, así que gracias por tu tiempo. El denominador común de todos los comentarios es excelente, así que muchas gracias, a Andrés, y bueno, esperemos, vamos a dejarte descansar y en unos meses te volvemos a llamar para que nos den las Cuando nuevas quieran, novedades. Gracias, cuando quieran. bueno. Buenas Bueno, tardes a todos, gracias por acompañarnos, y esta charla va a estar en YouTube, subida al canal del Colegio de Abogados. Muchas gracias. bueno. Adiós. Gracias a vos y a todos por la atención. Bueno, Nos muy vemos la amable. próxima. Adiós. Gracias. Gracias, muy amable. Gracias.